Sí, sí, doctor, responde a la pregunta. Y me gustaría también eh, pensarme en lo siguiente, y es desde esos conocimientos médicos que usted bien menciona, es cómo nosotros podríamos hacerle, digamos, una invitación a estos diferentes actores en la atención primaria en salud para que nos sigamos capacitando, entendiendo que hay estrategias que las tiene el Ministerio de Salud, como en las guías MHGAP, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos seguimos fortaleciendo en eso? Y dar claridad frente a lo que usted dice, en Secretaría de Salud, con el PIC, bajo la referente Natalia Álvarez, tenemos zonas de orientación escolar, ¿cierto? Acá tenemos profesionales que nos apoyan también con el PIC, centros de escucha y el sistema de salud mental tiene en la comunidad, activémonos y escuchémonos, y en las instituciones educativas también. Entonces yo creo que Medellín, Bello, tienen una muy buena demanda frente a eso. Doctor, una sola invitación y continuamos con la doctora Natalia, una invitación a los profesionales de la salud, terminando esa respuesta tan buena que das para que nos capacitemos un poquito más frente a eso. Y yo pienso que no tenemos que tenerle miedo al paciente de salud mental. Yo creo que la deficiencia en los diferentes actores de salud mental, especialmente los médicos, es esa, yo podría decir, discapacidad de escuchar. Al médico general no le gusta escuchar en general. Al médico general, cuando el paciente le va a hablar, lo frena. Entonces yo pienso que desde las diferentes IPS del municipio y de la ciudad de Medellín, eh, tenemos que desarrollar la habilidad de saber escuchar al paciente. Cuando el paciente habla, me es más fácil el diagnóstico y seguramente voy a necesitar menos medicamentos. Entonces yo invito a que aprendamos a escuchar. Ese es, digamos, lo más efectivo que hay para poder sanar. Gracias, doctor. Seguimos con la doctora Natalia y es, según la ley, los psicólogos son actores claves en la detención temprana y prevención del comportamiento suicida, terreno complejo. ¿Qué protocolos o estrategias deberían fortalecerse en los diferentes contextos, en el contexto escolar, comunitario, clínico, para cumplir con este mandato? Pues creo que voy a darle vuelta a la pregunta, porque consideramos, creo que estamos de acuerdo en que existen muchos protocolos, que hay muchas estrategias, que todo está tan bien escrito, pero que desafortunadamente no contamos con el suficiente talento humano para ejecutar todas esas propuestas y esos protocolos, y creo que en eso ahí es donde estamos fallando, porque no tenemos como el alcance y la capacidad para dar respuesta a toda la atención que necesitan los escenarios. Algo muy sencillo en el contexto educativo, aplicar correctamente el diseño universal de aprendizaje, que los docentes hagan los PIAR, que el psicoorientador haga el ajuste razonable en un momento transitorio del estudiante porque se le acaba de morir la mascota, ¿cierto? Como esos ejercicios tenemos tan poquito talento humano, no alcanzamos a hacerlo, pues entonces se omiten y no se le da el trato o el acompañamiento que el estudiante en ese momento necesita. Inclusive en el contexto universitario, estamos pensándonos en que tenemos 20 estudiantes que van a ser promocionados para su proceso de prácticas profesionales y tienen discapacidad de todo tipo, física, psicosocial. Es un desafío, pero entonces saber psicoeducarnos, conocer que existen ajustes razonables al puesto de trabajo. Muy pocas personas saben eso, muy pocos profesionales lo ejecutan. Yo saber que yo como profesional voy, adapto en el contexto, adapto un contexto para que esa persona viva su proceso profesional de la mejor manera y cumpla con su ejercicio, aprenda de su ejercicio, viva su proceso formativo profesional, ¿cierto? Entonces creo que me quedaría hablando de cada una de las áreas, de los escenarios, del clínico, por ejemplo. Existen psicólogos que no están listos para hacer acompañamiento clínico.
pero le surgió la posibilidad de ser el psicólogo de una EPS, ¿cierto? Es un asunto complejo, pero también de encontrarnos y decidir, bueno, estoy acá, soy profesional y tengo toda la carta de navegación para hacer mi ejercicio de la mejor manera. ¿Cómo lo voy a hacer? O no, esto no es para mí, yo no puedo estar ejerciendo en este lugar, ¿cierto? Entonces, creo que los protocolos, inclusive en los centros carcelarios, en los centros penitenciarios, que estuve también 13 años trabajando en cárceles, la cárcel de Bellavista, los protocolos son muy buenos, están muy bien establecidos, la escala Plichet pues está, hay muchas copias, pero ¿quién la aplica? ¿Quién va y saca el tiempo para escuchar al privado de la libertad frente a lo que le está pasando cuando hay un tal de privados de la libertad y solamente hay un psicólogo? ¿Cierto? Entonces creo que le doy vuelco a esa pregunta y considero que hay muy buenos protocolos, muy buenas estrategias, sabemos mucho de ellas, pero no hay quien las ejecute realmente, no hay quien dé alcance real a ese proceso riguroso para hacer un excelente acompañamiento en los diferentes contextos y escenarios. Gracias, doctora. En ese sentido vamos a lanzar la siguiente pregunta, y es, ¿qué retos enfrentan los psicólogos en la implementación práctica de la Ley 2460 y qué oportunidades abre esta norma para fortalecer la psicología como disciplina al servicio de la salud pública? Bueno, otra vez yo creo que ya ha sido redundante, pero sí, o sea, es la rigurosidad y creo que, lo repito nuevamente, mis estudiantes saben, en la universidad, en mi ejercicio como directora del programa, que para mí es importante y no es negociable la rigurosidad académica. Muchas veces pensamos, ese texto lo voy a leer apenas salga al vacacional. Este ejercicio lo hago el próximo año cuando tenga tiempo. Mis estudiantes saben que es fundamental la rigurosidad para adquirir las competencias, porque es que yo en mi ejercicio me voy a encontrar con un otro que me está entregando parte de su vida en una responsabilidad, una corresponsabilidad donde yo estoy guiando y asesorando. Entonces, el primer desafío es que como psicólogos sí tengamos las competencias y la rigurosidad que exige ser psicólogo, el abordaje de ser psicólogo acá en Colombia, ¿cierto? Porque no estamos hablando de otro país, estamos hablando de acá, de unas determinantes sociales que están afectando y que ya nos pasó cuenta de cobro acerca de la salud mental. El otro desafío que tiene, lo hablaba ahorita con los panelistas antes de iniciar este conversatorio, y tiene que ver tiene que ver con el pronunciamiento. Ninguna aglomeración, asociación, ni el Colegio Colombiano de Psicólogos se ha pronunciado la psicología frente a la salud mental. O sea, estamos como tan inmersos en ese ejercicio que ni siquiera nos hemos pronunciado. Estamos tan al día a día, o como que es tan naturalizado ese ejercicio que no hay un pronunciamiento desde la psicología frente a la política, frente a las acciones, frente, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? No, hasta el momento no he escuchado ningún pronunciamiento frente a este ejercicio. Entonces creo que ahí hay un reto y un desafío importante. También vale la pena nombrar que desde el programa de psicología hemos venido haciendo un proceso intencional de articulación con todos los nodos que tiene Sanamente en su oferta, y gratamente nos hemos sorprendido para el programa, porque sabemos pues que el programa Sanamente es altamente ambicioso frente a ese proceso de salud mental, pero intencionalmente con todos los semilleros de investigación que tiene el programa de psicología hemos hecho un acercamiento y tenemos mucho que dar, aportar frente a lo que invita cada nodo en salud mental, ¿cierto? Entonces, los programas y la investigación también viene trabajando acerca del agenciamiento comunitario, y no es solamente algo de uniminuto, sino que es algo a nivel nacional, territorial, que tiene que ver con el agenciamiento comunitario para sanar. Como un grupo de la tercera edad
se reúne para conversar acerca o hacer una recogida o reconstruir memoria, ¿cierto? Y se reúnen alrededor del tejido o se reúnen también tienen encuentros intergeneracionales con instituciones educativas acerca de esa memoria y cómo eso también permite sanar, ¿cierto? De generación en generación. Entonces creo que ese también pues es un desafío porque es muy poquito, es muy pequeño en relación a toda la demanda territorial por nuestra historia de conflicto armado que tenemos. Bueno, ya hemos anunciado algunas preguntas, hemos dado claridades sobre ellas. Vamos ya a dar final a este encuentro, un encuentro supremamente interesante que nos podríamos quedar hablando de salud mental interdisciplinariamente mucho tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen que la ley nos convoca como el derecho fundamental a la salud. También nos habla de esa corresponsabilidad y parte de ese ejemplo hay profesionales de diferentes ejercicios académicos acá sentados. Está el modelo comunitario donde la salud mental ya se sale del hospitalario, doctor, no lo abandona, se sale un poco del hospitalario y se va hacia lo comunitario, encontrando aquellas raíces que favorecen o desfavorecen en mala atención en caso tal a la salud mental y teniendo un enfoque fundamental que es la promoción y la prevención en salud mental. El público, si tiene alguna pregunta, es el momento para que hagamos una pregunta a nuestros expositores y poder ir cerrando esto en streaming. Si tienen alguna pregunta, también nos la pueden hacer y tratamos de responderlas. Damos el paso a nuestro profesional. Bueno, buenos días, gracias por esta exposición tan explícita. Yo, más que una pregunta, quiero hacer como una colación, un aporte. Cuando hablábamos de las amenazas, a mí me parece algo fundamental y es lo que llamamos hoy en día desinformación con bata. Y, por ejemplo, a mí me parece terrible que como terapia se estén promocionando la práctica de temas asociados como con yagé y cosas de estas para disminuir problemática cuando estamos haciendo antes, por el contrario, un daño muy grande y que esto lo esté promocionando profesionales de la salud mental, por no decirlo así, psicólogos. Y hay otra cosa que también me parece importantísimo y es la naturalización de ciertas conductas, especialmente dentro del contexto académico. Me parecía, yo tuve la experiencia ahorita que estábamos haciendo el trabajo de Parchados por Bello, como dentro de un salón de clases se consumía sustancias psicoactivas y le decía yo al docente, mira, bueno, pues ya con eso no podemos. Entonces, y pues por respeto, lógicamente no la nombro, pero el que permitamos que naturalicemos ciertas conductas hacen que nosotros de cierta forma estemos convirtiendo en un paisajismo este tipo de situaciones que directa o indirectamente nos llevan a agudizar más la situación y más con una problemática como el consumo de sustancias psicoactivas y también con otras como con el buen trato o el maltrato. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos, pues como, y más los que estamos en proceso de formación, la teoría no se equivoca cuando dice que un estudiante es el resultado de lo que es su docente o un hijo es el resultado de lo que son sus padres en la mayoría de los casos. Y finalmente, en esta promoción de lo que también tiene que ver con los procesos académicos, respaldo completamente lo que decía el doctor Hernando en cuanto a la formación en esa primera infancia y es fortalecer dinámicas. Martín Seligman nos invita, como padre de la psicología positiva, a fortalecer todo lo que tiene que ver con estos procesos de felicidad. Y qué bueno que nos pensáramos en los procesos académicos una cátedra que también fuera como la cátedra de la felicidad, que nos ayudara a impulsar esto. San Juan Bosco no se equivoca cuando dice que un niño que se forma feliz y que se forma bien es una generación que se salva. Entonces, en aras de darle también trazabilidad a eso, quería pues como hacer este aporte y felicitarlos y agradecerles porque es mucha la información e implícitamente mucho el compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos una pregunta en streaming. Alejandro Pavón Gómez
nos menciona lo siguiente para que alguien me ayude con la respuesta. Hemos caído en la costumbre de clasificar las emociones como si fueran patologías. Si algo nos afecta o genera malestar, lo percibimos como algo negativo que debemos eliminar de inmediato. ¿Qué implicaciones tiene para la salud mental que la tristeza, la angustia o el enojo sean vistos como algo que hay que suprimir en lugar de comprender? Bueno, genial la pregunta, Alejandro. Saludos para él, exalumno mío en la Universidad Minuto de Dios, es graduado de Uniminuto. Bueno, importante ahorita con la responsabilidad y la implementación de la cátedra socioemocional en las instituciones, buscamos justamente que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a gestionar la emoción. La emoción en sí no es buena o es mala, es dependiendo del contexto en el cual esa emoción aparece y las consecuencias o conductas que ella genera. Un ejemplo, un ataque de rabia me puede dar a mí cuando no me dan un juguete o cuando alguien me está amenazando. Y frente a una amenaza, una respuesta natural es la confrontación o es la huida. En ese sentido es mucho más adaptativa. Si yo estoy recibiendo una amenaza, confrontar al otro y utilizar esa ira como una forma de protegerme frente a esa amenaza que estoy recibiendo. Pero no es adaptativa frente al bombón que no me dieron, ¿cierto? Y de allí que con nuestros niños y niñas les ayudemos a comprender que la tristeza es una forma en que el cuerpo busca protegerse de algo que le está causando un daño y que ya el proceso cognitivo es el que nos lleva a evaluar si efectivamente es proporcional o no la respuesta que yo estoy teniendo frente a eso. Entonces, la emoción por sí misma no es ni buena ni es mala, es justamente cómo la utilizamos de una manera adecuada y proporcional dependiendo del contexto en el cual esté expuesto. A mí me puede generar pánico y miedo una solicitud que me hacen a última hora de un derecho de petición que me llega de Procuraduría o Fiscalía, ¿cierto? Pero yo tengo que saber controlar esa emoción, identificar qué es lo que me están solicitando y cómo yo voy a responder a eso. De ahí que dentro del proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas, pues les ayudemos también con las herramientas de estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afronto yo esos retos? Que lo nuevo no necesariamente lo tengo que rechazar, sino cómo lo conozco y a partir de un juicio crítico evalúo si eso que efectivamente representa para mí o no una amenaza. Y me permito tomar mi momento para responder lo que decía el compañero frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas en instituciones educativas, y es para visibilizar la problemática. Hoy tenemos unos comienzos de consumo de sustancias mucho menores. En la institución hemos identificado casos este año de estudiantes de 8 años con vapor. Y hay una naturalización en el contexto de que el vapor es inofensivo. Y uno cita familias frente al consumo del vapor o la posesión del vapor de un estudiante y usted me está citando por esto. O el vapor es del papá, o es de un familiar, o es del hermanito, se lo dan en el entorno comunitario, cuando sabemos que estas sustancias son inicio de sustancias mucho más graves o mucho más peligrosas, mucho más adictivas y más a un comienzo tan temprano. Entonces realmente a veces nos sentimos efectivamente cansados y desgastados porque no encontramos apoyo. Uno llama entre comillas a policía de infancia y adolescencia o a policía bajo la ley de convivencia y nos dicen, no, recto, es que si no tiene 5 o 6 vapor, ¿yo para qué voy a ir allá? Eso no es ningún delito, cuando la norma claramente habla de que en menores de edad hay una contravención que puede acarrear sanciones legales para la familia o el cuidador de ese menor. Y a veces remitimos a comisarías o a entidades externas y nos dicen, ¿está evidenciada una violencia? ¿Llegó con maltrato físico? No, entonces no es de nuestra competencia. Y cómo demuestra uno para otras entidades que hay unas negligencias, eso no lo abordan o no lo atacan. Entonces a veces en las instituciones sí tenemos cierta desesperanza, como nos sentimos solos frente a cómo acompañamos o atendemos algunas problemáticas. Agrego, rector, ¿cómo las emociones se vuelven patología? Yo vuelvo, insisto, en cuanto a los niños. Insisto en esto porque junto con el doctor Edwin manejamos un programa del ICBF
y ya mi experiencia como psiquiatra también atendiendo urgencias pediátricas, ¿no? Para mí, los primeros años de infancia son cruciales para cualquier ser humano. Cruciales. Pero les digo que es una cosa extremadamente crucial. E insisto esto para los padres que me escuchan o nos ven, los primeros años son cruciales. La sobreprotección es lo que crea niños con discapacidades mentales. La sobreprotección. Y hay en esas emociones, cuando los padres sobreprotegen en las emociones, es cuando esos niños crecen frágiles y empiezan a desarrollar enfermedades o trastornos mentales a partir de los 10, 11, 15 años. El niño que le enseñaron a amarrar los cordones, pero el papá le sigue amarrando los cordones. El papá que le enseñó al niño a ponerse las medias, pero le sigue poniendo las medias. El niño de 10 años que ya sabe bañarse, pero la mamá mejor lo baño por las dudas, para darle la comida y muchas cosas más. El niño que fue regañado por la abuela, pero llega el papá, se opone al regaño de la abuela y termina dándole la razón al niño. Es decir, la sobreprotección es el peor veneno que puede haber para la mente. Y precisamente la sobreprotección se basa en las emociones de los padres. Miren cómo algo de los padres termina afectando a un niño. Ese era mi aporte, rector. Y perdón, lo del yagé, importantísimo. Impresionante en Santa Elena cómo promocionan el yagé. Allá eso es tierra de nadie. Le dan papelitos, le dicen inclusive, si quiere le hacemos el yagé hoy a las 9 de la noche. O sea, no hay ni una preparación, que eso es algo ancestral, es algo muy respetable, digamos, que necesita una preparación, y eso lo hacen son los ancianos de las comunidades. Pero gente que en Santa Elena llega y promocionan yagé. Yo creo que ahí tiene que haber presencia de las autoridades de salud del municipio de Medellín, pero están brillando por su ausencia. Entonces, un llamado a esas autoridades. Listo. Muchas gracias a todos. Para finalizar, un agradecimiento al doctor Segura, al rector Monsalve, a la doctora Sandra, a la doctora Natalia. Muchas gracias por su tiempo, su compromiso y este diálogo tan ameno y tan interesante para todos. De antemano, muchas gracias y ya continuamos con nuestro presentador. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando, y gracias a todos nuestros panelistas. Las conclusiones son claras, que la salud mental es un derecho y su cuidado es una tarea que nos compromete a todos. Hemos sembrado semillas de conciencia y acción. A nombre de la Alcaldía de Bello, a nombre de la Secretaría de Salud, a nombre de Sanamente, les agradecemos por acompañarnos. Con esto y con el compromiso de transformar realidades, damos por finalizado el Foro de Salud Mental. Que tengan un feliz día y a toda la gente que sigue las redes sociales, gracias por acompañarnos. Feliz día para todos.